Bienvenidos a un video más para el canal. Yo soy Datalos y el día de hoy estaremos revisando noticias y también tenemos nuestra ya acostumbrada pausa económica del día de hoy. Así que sin más, comencemos el video. Debemos comenzar las noticias diciendo que apenas estábamos subiendo el video anterior a este y MiHoYo ya estaba haciendo oficial que Arataki Itto iba a salir en la versión 2.3. Probablemente sea el seguro banner según las filtraciones, ya que el primero es muy seguro o es bastante probable que sea un rerun. Dentro de lo que se maneja es Albedo, Xiao o Ganyu. Se me hace un poco extraño que metieran en una sola actualización dos personajes 5 estrellas de Geo. Por eso es que probablemente me decanto quizás por Ganyu, que ya tiene bastante tiempo que se viene pidiendo un rerun. O Xiao también sería una opción bastante interesante. Déjame en comentarios cuál de estos tres te interesaría más como rerun en la próxima actualización. De igual forma, en esta actualización ya está disponible lo que es el evento de los sonidos del mundo este, donde vas a poder obtener el nuevo instrumento que es parecido a una guitarrita y donde estás ahora sí que tocando alguna de las canciones que suenan en el juego de Genshin Impact con un acompañante que va cambiando dependiendo de cada canción. También una de las cosas que trajo esta nueva actualización 2.2 es que finalmente ya todos pudimos obtener Aloy. Siendo honestos, la verdad no la he subido, no sé qué tan buena o qué tan mala sea. Si tú ya lo hiciste, déjame en comentarios qué es o cómo o qué piensas de este personaje. También regresando a un poco de los rumores que hay sobre la versión 2.3, es que puede que haya artefactos tanto nuevos para Geo como para Hydro. En el caso de estos para Itto y para Kokomi. Tiene lógica, acaba de salir Kokomi y todavía no tiene un set de artefactos como tal que funcione a la perfección con ella. Y para Itto, que bueno, va a salir en la 2.3. Otra de las cosas interesantes que ha sucedido también y de las noticias interesantes por parte de MiHoYo es que hay como un reclutamiento en lo que viene siendo la parte de HoYo Lab de streamers en Twitch, para que muestren lo que es la nueva actualización, la 2.2, y esto creo que se va a dar en cuanto a las horas que se tengan streameadas. Para mayor información, mejor ve y darte una vuelta ahí a HoYo Lab. La verdad es bastante interesante si te interesa ser streamer por la parte de Genshin Impact. Ahora pasando rápidamente a lo que es la pausa económica del día de hoy, vamos a continuar con el tema del video anterior, que es la inflación. Y es, ¿alguna vez te has preguntado por qué si antes comprabas, por ejemplo, un pan valía más barato que hoy en día? Bueno, esto se debe a la inflación, que como vimos en el video anterior es cuando aumentan los precios. Si quieres más información, te invito a que vayas y le des un vistazo rápido al video anterior y regreses a este para que entiendas mejor el tema. Siguiendo entonces, ¿cómo es que te afecta a ti la inflación? Bueno, como ya sabes, genera que el precio de bienes y servicios aumente, muy a pesar de que podríamos nosotros considerar que también se debe hacer un incremento similar a los ingresos o a los sueldos y salarios de las personas. Esto la realidad es que no sucede, o muy pocas veces sucede de forma cercana a lo que viene siendo la inflación, que te lleva a que si quieres seguir más o menos obteniendo la misma cantidad de bienes y servicios, tienes que o reducir gastos o eliminándolos, o buscar otras fuentes que complementen tu ingreso. También puedes invertir en ahorros financieros, ahora sí que en algo que te permita obtener ingresos de forma pasiva. Esto buscando mantener un equilibrio sano en tu presupuesto en cuanto a lo que tú gastas y en cuanto a lo que es tu ingreso. Así que si lo quieres ver de una forma bastante general, la inflación te afecta porque tu poder de compra o lo que tú puedes comprar con tu dinero es menos cantidad según vaya transcurriendo el tiempo. Por lo tanto, tienes menos cantidad de dinero para poder ahorrar o invertir, y lo que genera que tu futuro se vea de cierta forma afectado. Ahora pasemos rápidamente a explicar una build de Tartaglia. Lo primero es que Tartaglia es un personaje de elemento hidro, con lo que podemos ver que sus habilidades nos permiten
infligir daño, haciendo un DPS de tipo hidro. Ahora, Tartaglia es un personaje de usuario tipo arco y los mejores arcos son tanto de 5 como de 4 estrellas, siendo una de las mejores las alas celestiales, dado que te da probabilidad crítica y también ataque básico, siendo uno de los que más daño o más ataque te da, junto con un buen porcentaje de daño y probabilidad crítica. En cuanto a opciones 4 estrellas, también podemos encontrar el Herrumbre. Este arco lo que te da es una gran cantidad de ataques, siendo 4 estrellas, y además te otorga porcentaje de daño en sus ataques normales. Por otro lado, el ataque cargado te disminuye en 10%, cosa que con Tartaglia no lo vas a utilizar demasiado. El mejor set para llevar a Tartaglia definitivamente es el conjunto de corazón de las profundidades, ya que si llevas dos personajes de el personaje recibe un 15% de daño hidro, y si lleva las 4, cuando el personaje use la habilidad elemental también va a recibir un bono de daño a los ataques tanto normales y cargados en 30%. Esto durante 15 segundos. Otra alternativa al conjunto de corazón de las profundidades es llevar 2 piezas del conjunto de corazón de las profundidades para el bono de 15% de daño hidro y 2 del conjunto del final del gladiador para tener un 18% en ataque extra. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, en la flor vamos a buscar vida, en la pluma vamos a buscar ataque, en el reloj ataque y en el cáliz bono de daño hidro. En la tiara o en la corona principalmente vamos a buscar probabilidad crítica o daño crítico. Posteriormente a estas estadísticas vamos a estar en búsqueda de ataque, recarga de energía, daño crítico y probabilidad crítica. ¿Qué materiales utilizamos para mejorar lo que vienen siendo sus habilidades? Son los libros de las enseñanzas de la libertad e insignias de los reclutas. Para sacar el mayor provecho a Tartaglia lo puede llevar con Shinkyu, con Shangli y con Bene, que es una muy buena opción para ser evaporados. Lo puedes llevar con Beidou, con Sucrose y de nueva cuenta con Bennett, con el buen Benito. Así que espero que te esté gustando el video. Si es así, déjanos un like, suscríbete. Te quiero decir que también ya tenemos canal de Twitch. Te lo dejo en la caja de comentarios para que vayas y te suscribas. Estaremos haciendo directos tanto de Pokémon Unite, probablemente también de Roblox, del mismo Genshin Impact, entre otras cosas. Por allá en Twitch estaremos haciendo estos directos. Así que te agradezco de todo corazón que lo hayas visto hasta aquí. Yo soy Datla2, te quedas en tu canal.